de los ciudadanos? Yo creo que los derechos humanos son todavía un programa por realizar antes que una realidad realizada, ¿no? En ese sentido, creo que hay en diversos planos de la sociedad la necesidad de poner todas las fuerzas posibles, en la sociedad civil, en el Estado, en los sectores empresariales, ¿no? Los derechos humanos, su realización, pasan por lo que haga el Estado, pero nos comprometen a todos los ciudadanos y ciudadanas. Muchas gracias por sus palabras. Buenas noches, mi nombre es Johnny Jurado Bosa, soy de Huancavelica, Perú, y soy de la Coordinadora Nacional de Víctimas soy de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Víctimas de la Violencia Política del Perú. Como coordinadora de las víctimas de la violencia política en el Perú, ¿qué obstáculos ven principalmente para lograr las demandas de ustedes de verdad, justicia y reconciliación? Bueno, hay dos cosas muy importantes. Uno es la sensibilidad política que tiene el Estado Nacional de poder resarcir estos daños de violencia durante 20 años. Y el otro es que la gente se organice. Hay un problema todavía de organizarse en el país, pero lo estamos logrando, pero es muy débil todavía. Y necesitamos, digamos, el espacio de fortalecernos. Dos cosas muy importantes para lograr las reparaciones individuales y el cumplimiento a la comisión al seguimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en nuestro país. Según usted, ¿qué pueden hacer las personas en Europa que están comprometidos con el tema de derechos humanos para apoyar a las demandas de ustedes? Lo primero es que pues nos puedan dar un sustento de fortalecimiento institucional a las organizaciones de derechos humanos, a las organizaciones de afectados por la violencia política, como el caso de nosotros, que representamos al país, para poder nosotros caminar solos, andar y proponer al Estado y dar sugerencias de cómo es que nuestro país se debería reparar, porque tenemos propuestas que a las cuales hemos hecho llegar a las instancias locales, regionales y nacionales, pero aquí se necesita la voluntad política de los gobernantes actuales, y las personas que están en Europa pues conozcan de cerca este tema de la violencia política, este tema de la guerra, donde muchas causas de ellas han causado odio, resentimiento, venganza, desconfianza, temor, inseguridad en la gente joven. Y producto de ello, algunos de nosotros todavía estamos en ese proceso de recuperar, pero recuperar lo que es la dignidad de todo ser humano, que es una reparación individual. Y a ello se sumaría, y sería de grandiosidad, que el gobierno europeo o las personas en Europa se sumen a apoyar a este tipo de organizaciones sociales como son de las víctimas de la violencia política. Muchas gracias por tus comentarios. Yo soy Kela León, directora del Consejo de la Prensa Peruana, organizadores con el Movimiento para que no se repita del concurso periodístico y miembro del jurado. Usted como miembro jurado que ha visto todos los trabajos, ¿qué nos dice en este trabajo sobre el proceso de la reconciliación en el Perú? En realidad, para mí, la oportunidad de ser miembro del jurado ha sido realmente gratificante y también emocionante, y me ha ayudado muchísimo a la reflexión, porque por más que vivamos en el país y como periodistas continuamos dándole seguimiento a lo que sucede en el país, a la violencia que aún nos afecta, así como al cumplimiento o no cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Nos ha permitido recordar en boca o como en testimonio de las personas afectadas el profundo dolor y la afectación de cómo las afectaron las violencias a sus familias, a su vida, y realmente lo poco que se hace actualmente para continuar difundiendo esta realidad, y realmente para que a las generaciones que vengan también les sirva de ejemplo para que no se repitan. ¿Y usted cuál ve como los mayores obstáculos para que este verdad realmente logre ser entendido por toda la población?
Es un proceso difícil y de reconciliación, y el Consejo de la Prensa Peruana y como director del Consejo de la Prensa Peruana, pero como periodista, estamos plenamente comprometidos con continuar difundiendo este tipo de nota que mucha gente trata de evadir. Ahora, yo pienso que los medios de comunicación tienen un rol importante, el mismo gobierno tiene un rol importante, el reconocimiento de los errores que hicieron para poder continuar en el proceso de reconciliación y sobre todo sabiendo que a un grupo de personas que les afectó directamente la violencia en nuestro país han podido de alguna manera cerrar unas heridas que sabemos que jamás se van a cerrar, pero por lo menos sentir la solidaridad de sus compatriotas. Como Consejo de Prensa, ¿cómo definiría la situación de la libertad de la expresión en el Perú en este momento? En el Perú hay libertad de expresión. Digamos, a veces algunos dirían que hay libertinaje. En cuanto al ejercicio del periodismo, son momentos complicados porque tenemos intereses contrapuestos de muchos lugares que empañan un poco el ámbito para que podamos ejercer el periodismo. Sin embargo, y esto lo vemos en un recrudecimiento y un aumento del número de casos de violaciones, de agresiones a los periodistas. Vemos que hay una poca tolerancia, por ejemplo, de sectores de la ciudadanía que durante marchas de reivindicación social de pronto agreden a periodistas, cosa que no sucedía antes. Generalmente se veía a los periodistas como una forma de hacer llegar los mensajes. Ahora también lo es, pero sin embargo vemos que eso es así, y no solamente es, digamos, esto no es gratuito, también esto tiene que ver con periodistas que digamos, una situación en el Perú de periodistas que no están ejerciendo su función informativa, sino más bien son lo que llamamos en el Perú pseudoperiodistas, que chantajean y tratan de obtener beneficios personales utilizando su pluma o los micrófonos. Sin embargo, esto está cuestionando esto. El problema de la ética periodística en el Perú es muy fuerte, el problema de los periodistas que denuncian actos de corrupción, sobre todo en provincias. Hemos tenido lo que no habíamos tenido en muchos años en el Perú. Desde el 2004, 3 periodistas han sido asesinados por razón de la cobertura que realizaban y por denunciar crímenes de narcotráfico o corrupción local de autoridades locales. Pareciera que no hubiéramos, que la población o que algunas autoridades no hubieran aprendido precisamente de la época de la violencia en que unos 30 periodistas fueron asesinados en el Perú por denunciar también actos o situaciones locales, sobre todo en todo el país. De manera que esa es parte de nuestro trabajo, darle seguimiento y en el caso de los asesinatos de periodistas, asegurarnos que con nuestras acciones, nuestro seguimiento, mandemos el mensaje que no habrán periodistas muertos en el Perú sin que por lo menos tengamos una reacción y tratemos de que no queden impunes. Muchas gracias y felicidades con este concurso. Bueno, yo me llamo Javier Briceño Torres, soy periodista de la ciudad de Huancayo, departamento de Junín, en la Sierra del Perú. ¿Con qué motivo ha participado en este concurso Sevilla Más 5? Bueno, nosotros hemos recibido una convocatoria de parte de la organización civil para que no se repita y de otras organizaciones de derechos humanos. Creo que el deber de la prensa regional también tenía que ver en este asunto, por eso que hemos hecho un trabajo lo más sintético posible, porque usted debe entender que los problemas derivados de la violencia política son muy extensos. Hemos tenido más o menos 80 casos que le hemos recopilado uno a uno, pero de los cuales hemos recogido los más emblemáticos, más o menos 15 casos, y lo hemos plasmado en este video, que evidentemente ha sido el ganador de este concurso. ¿Y qué cosa usted ha aprendido de hacer este trabajo? Bueno, demasiado, porque no conocíamos muchos aspectos de todas las consecuencias de la violencia política que se ha dado en nuestro país. Hemos recopilado muchas historias, cada una singular,
Y bueno, pues nos hemos involucrado en muchos casos con los protagonistas porque hemos podido ver in situ de que todas las recomendaciones de la Comisión de la Verdad a 5 años de su presentación de su informe final, prácticamente casi nada se ha hecho en nuestra región. Nuestro gobierno regional no ha implementado el Plan Integral de Reparaciones, el registro único de víctimas recién está incipiente y es muy lamentable porque hay mucha gente que antes tenía por lo menos una propiedad, tenía animales, vivía en la chacra de manera feliz, ahora ya no tiene nada y solamente constituye pues una carga más en los bolsones de pobreza que se han generado en las grandes ciudades como Huancayo, de donde ven. ¿Cuál sería, según usted, una de las cosas más urgentes que tendría que empeñar el Estado para lograr esta reconciliación? Evidentemente las reparaciones individuales, que está en el Plan Integral de Reparaciones, muy poco se ha avanzado. A nivel de Junín, por ejemplo, la ciudad donde vengo, no se ha hecho ninguna reparación individual. Algunas reparaciones colectivas, pero que no han tenido mayor incidencia en la población. Definitivamente